Super. You're in living color. Okay, I'm putting magazine Bravo. Tremenda tensión en los aterrizajes mientras intentábamos llegar allí por primera vez. El Apolo 16 se recuerda como una de las misiones lunares de la NASA, pero el 20 de abril de 1972, sobre las tierras altas de Descartes, ocurrió algo que no encaja del todo en el relato oficial. Dos astronautas, John Young y Charles Duke, quedaron suspendidos en órbita durante casi 6 horas. La NASA lo describió como un retraso técnico, pero esa explicación no justifica por completo lo que ocurrió después. La misión se acortó, las órdenes se volvieron inusualmente urgentes y más tarde surgieron rumores de que extrañas manchas azules aparecieron en el cuerpo de Duke. Marcas que supuestamente coincidían con una luz azul que él había visto en la superficie lunar. No existen pruebas verificadas que vinculen todo esto, pero cuando estos elementos se analizan en conjunto, surge una pregunta más inquietante. ¿Fue el Apolo 16 realmente una misión de rutina o ya se sabía algo antes de que comenzara el descenso? Ese día, el Apolo 16 entró en la órbita lunar. La tripulación, Young, Duke y Ken Mattingly, se preparaba para el descenso. Según lo previsto, Young y Duke abordarían el módulo lunar Orion para alunizar, mientras que Mattingly permanecería en órbita a bordo del Casper. Todo comenzó con normalidad. Entonces, justo después de la separación, el Orion no descendió. En su lugar, permaneció suspendido durante casi 6 horas. En los vuelos espaciales, el tiempo es supervivencia. El oxígeno, el combustible y los márgenes se calculan con precisión. Un retraso de esa magnitud no es algo menor, es una anomalía. La explicación de la NASA señaló un fallo en el sistema de control del motor. Sobre el papel tenía sentido. En la práctica dejaba un vacío. Normalmente un fallo se resuelve con rapidez o la misión se aborta. Orión no hizo ninguna de las dos cosas. Esperó. En esa espera es donde nace la duda. Algunas interpretaciones posteriores sugieren que el retraso pudo no haber sido puramente mecánico. Existen informes no verificados de que los niveles de estrés aumentaron bruscamente dentro de la nave, sin una causa técnica clara. Una teoría propone que Duke pudo haber visto algo inusual mientras aún estaba en órbita, algo en los cráteres en sombras de las tierras altas de Descartes, donde la luz se comportaba de forma extraña. De ser cierto, esto plantea una posibilidad distinta, que la vacilación no estuviera en la máquina, sino en el hombre. A pesar de la demora, finalmente se ordenó el descenso. Orión bajó hacia la superficie, pero el sentido de la misión ya había cambiado. Lo que debió ser un estudio geológico ahora se sentía como una continuación forzada, un avance hacia la incertidumbre. Si ya se había observado algo inusual, la decisión de continuar adquiere un peso distinto. Sugiere ya sea confianza o presión. Una vez en la superficie, diversos informes, sin confirmar pero persistentes, sugieren que Duke comenzó a describir estructuras desconocidas, formas cristalinas dentro de los cráteres, superficies que parecían emitir su propia luz tenue. Bajo el protocolo normal de la NASA, tal descubrimiento habría exigido una investigación inmediata. En cambio, supuestamente ocurrió algo distinto. Houston redirigió la conversación. Cada vez que Duke describía anomalías, el control de la misión respondía con instrucciones de procedimiento, navegación, movimiento, listas de verificación. El patrón, según estos relatos, no era la curiosidad, era la contención. Las instrucciones se volvieron más tajantes, más controladas. Diríjanse a coordenadas específicas. Avancen, no se desvíen. Esa reacción plantea una interrogante fundamental. Si se estaban reportando hallazgos inesperados, ¿por qué no hubo una sorpresa evidente desde tierra? Una interpretación sugiere que tal vez no tenían nada de inesperados. Mientras Young y Duke recorrían la superficie, las tierras altas de Descartes comenzaron a sentirse menos como un paisaje natural y más como un entorno desconocido. Sombras profundas, un terreno fracturado y la limitada visibilidad orbital crearon zonas ciegas, áreas que no podían comprenderse del todo desde las alturas. Para el tercer día, la misión se concentró en un lugar conocido como House Rock, una formación masiva que se alzaba sobre la superficie lunar. Fue allí donde la situación se intensificó.
Según testimonios internos sin confirmar, Duke notó una estrecha abertura cerca de la roca. No era una fractura común, sino algo mucho más definido, casi como una entrada. Al aproximarse, se dice que las lecturas de los instrumentos empezaron a fluctuar. Inestabilidad electromagnética. En la Luna, aquello tiene poco sentido. El entorno lunar carece de los sistemas magnéticos activos necesarios para generar tales efectos. Pese a ello, las lecturas cambiaron. Al mismo tiempo, la telemetría biológica de Duke presuntamente mostró picos, estrés, irregularidades, algo inesperado. Entonces el suceso, un súbito estallido de luz azul, descrito como concentrado, intenso y fugaz. Algunas versiones afirman que fue lo suficientemente fuerte como para empujar a Duke hacia atrás en la baja gravedad lunar. Se dice que las imágenes del casco, de haber existido, habrían quedado saturadas por una estática blanca. No existe ninguna grabación pública confirmada de este momento, pero lo que está documentado, al menos de forma narrativa, es la reacción. Houston ordenó el cese inmediato de la actividad. Regresen al módulo, ahora, sin investigaciones, sin revisiones prolongadas, solo la retirada. Esa respuesta destaca. El procedimiento estándar prioriza la evaluación antes del movimiento. Aquí, el movimiento era la prioridad, rápido. La retirada fue precipitada. Y en algunos de los relatos más especulativos se describe algo aún más extraño. Pequeñas formas geométricas emergiendo del polvo lunar mientras los astronautas retrocedían. No eran restos, no era roca, algo estructurado. No existe evidencia verificada que respalde esto. Pero si fuera cierto, aunque sea en parte, replantea la urgencia de Houston. No precaución, control. O incluso pánico. Una vez dentro del Orion, el peligro inmediato parecía haber pasado. El módulo despegó y se acopló al Casper en órbita. Según todos los registros oficiales, la misión concluyó de forma segura, pero la historia no terminó en la Luna. Dentro del módulo de mando, cuando Duke se quitó el traje, según los informes, se observó algo inusual. Marcas azules. A lo largo de su brazo y pecho. No eran hematomas, ni lesiones por impacto. Estas marcas carecían de las características típicas de un traumatismo. Parecían más bien improntas superficiales, patrones consistentes con la exposición al calor o a la radiación. Más inquietantes aún son las afirmaciones de que inicialmente las marcas emitían un brillo tenue, el mismo tono azulado de la luz reportada cerca de House Rock. No existe documentación confirmada de esto en los registros públicos de la NASA. Pero relatos internos, no verificados pero persistentes, sugieren que Duke también sintió una profunda sensación de ardor, no en la superficie, sino dentro del tejido. Esa distinción es fundamental. Las quemaduras superficiales se comprenden. Los efectos de una energía interna, no. Al regresar a la Tierra, los astronautas del Apolo solían someterse a evaluaciones médicas. En este relato, el Apolo 16 se desvió. Ciertas versiones sugieren que los primeros registros médicos de Duke fueron clasificados. Algunos van más allá y afirman que el personal médico inicial fue reemplazado por un grupo no identificado en las instalaciones de cuarentena. De ser cierto, esto implicaría el reconocimiento de algo que superaba las anomalías médicas convencionales. No era estrés, tampoco una lesión. Era algo desconocido. Si esas marcas azules existieron, y especialmente si mostraron propiedades inusuales, no encajarían en ninguna categoría conocida de riesgo espacial de la época. Esa posibilidad cambia por completo el enfoque de la misión. El Apolo 16 ya no se trataría de lo que se descubrió en la Luna, sino de lo que se trajo de vuelta. Al considerar en conjunto el retraso orbital, las anomalías en la superficie, el incidente de House Rock y el estado reportado de Duke, el Apolo 16 comienza a parecer menos una anomalía aislada y más parte de un patrón mayor. Una pregunta surge de forma natural. ¿Por qué la exploración lunar humana se detuvo de manera tan abrupta? Tras el Apolo 17, ningún ser humano regresó a la Luna durante décadas. Las explicaciones oficiales citan recortes presupuestarios, cambios políticos y prioridades cambiantes dentro de la NASA. Esas explicaciones son válidas, sin embargo, algunos investigadores sostienen que podrían estar incompletas. Existen sugerencias sin confirmar de que, en años posteriores, Duke describió una sensación en la Luna. No una entidad visible, sino una presencia,
algo antiguo, algo consciente. No hay un registro confirmado de tales declaraciones, pero la idea concuerda con el cambio de tono abrupto que rodeó al Apolo 16. Si la NASA encontró algo inesperado y si ese encuentro tuvo efectos medibles en el cuerpo humano, entonces el silencio resulta comprensible, no como un ocultamiento por vergüenza, sino como contención. Si el estado de Duke fue real, desafiaría una premisa fundamental, que el espacio es vacío, pasivo e inerte. En su lugar, sugeriría una interacción, respuesta. Con el tiempo, las marcas reportadas se desvanecieron. No se dio ninguna explicación pública porque no existe un registro público que las confirme. Pero si existieron, podrían representar más que una anomalía aislada. Podrían representar un límite, una línea cruzada. El Apolo 16, bajo esta interpretación, se convierte en algo totalmente distinto. No solo una misión, un momento, un primer contacto, no con la vida tal como la definimos, sino con algo que reacciona, algo que no permanece pasivo. La Luna, considerada durante mucho tiempo un mundo muerto, se convierte en una variable. Y si eso es cierto, la ausencia de décadas en la superficie lunar podría no ser una vacilación. Tal vez se trate de una distancia deliberada. Hoy, Charles Duke tiene casi 90 años. Lo que haya experimentado permanece oficialmente dentro del relato conocido del Apolo 16. Pero las preguntas sin respuesta persisten. Su silencio, el silencio de la NASA y el abismo entre lo documentado y lo que se sugiere. La pregunta que queda no es menor. ¿Fue el Apolo 16 simplemente una misión que enfrentó desafíos técnicos y ambientales inesperados? ¿O se trató de algo más? ¿Un momento en el que la exploración cruzó hacia la exposición? Porque si algo en Descartes respondió una vez, la verdadera incógnita no es qué ocurrió en 1972, es si la humanidad está preparada para volver y averiguarlo.